Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del lado oscuro de los proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCERT está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca enfrentar en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. La aventura hoy la vamos a realizar con Pablo Cuevas, con quien hablaremos de la vista de gestión de riesgos en los proyectos, la que muchas veces ignoramos o no queremos ver. Pablo tiene 27 años de experiencia trabajando en riesgos, en auditoría interna y en cumplimiento normativo. Se ha desempeñado en organizaciones privadas, públicas, ha trabajado en miles de proyectos con la vista de riesgos y también ha implementado agilidad en auditoría interna. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias por sumarte a este podcast y por querer compartir una experiencia, ¿cierto? De tu experiencia en los proyectos y desde el punto de vista de la gestión de riesgos, ¿cierto? Que muchas veces ignoramos. Pablo, me gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste a trabajar en riesgos, ¿cierto? Y cuáles han sido los roles que te ha tocado cumplir en distintos proyectos. Claro, mira, yo soy de formación auditor. Trabajé primero como auditor externo, después trabajé en auditoría interna, en industria financiera. Y después me fui a trabajar muchos años en una consultora, en la cual abordé en ese tiempo está lo que era Basilea II, riesgo operacional. Y en esa Ujú. parte, uno de los puntos que te pide la norma, o te pide la norma en ese tiempo, ¿cierto?, era el tema de gestión de proyectos. ¿Ya? Ya, Entonces, ahí partimos evaluando y participando primero como consultor, ¿cierto?, en distintos proyectos, viendo cuál era la mejor mirada que se podía dar para identificar los riesgos, mitigarlos y cómo hacer el seguimiento. Y después, cuando pasé al otro lado, digamos, cuando me fui a trabajar y a contratar a una empresa, me tocó el desafío de ver cómo definíamos en qué proyectos participábamos, porque claro, a la hora de los que hubo era, oye, aquí no hubo nadie de riesgo, no hubo nadie de auditoría, pero las manos son limitadas, por lo tanto teníamos que buscar cuál era la mejor exacto. forma, ¿cierto? La mejor forma de decir, ya, ¿en qué proyecto vamos a participar? ¿Ya? Eso fue por un lado. Y por otro lado, como bien tú mencionabas, Lucía, en tu introducción, me tocó, bueno, me certifiqué en metodología Scrum para auditoría interna, ¿ya? Entonces tuve que Ya, desarrollarla, implementarla en un equipo. Entonces ahí uno también aprende, ¿cierto? O vuelve a repasar, ¿cierto? Todo el mundo los artefactos, cómo aplicarlo. De repente a mí también me costó un poco, la mirada de auditor era un poco más cerrada, decir, no, esto aplica en ciertos tipos de auditoría o en esto no aplica, pero al final nos dimos cuenta que en todo aplica. Entonces tengo que obligadamente ya. hacerlo y por suerte no salió todo bien. Ah, qué bueno. Bueno, Así ahí que también aplican la uno de los adaptación de la cursos. agilidad. Sí, Oye, sí, Pablo, costó, sí. costó entenderlo. Sí, Ah, me imagino, sí, sí, igual no es fácil, sí. Y cuéntame, así es. por ejemplo, ¿qué desafíos te ha tocado en los proyectos que te ha tocado trabajar, ¿cierto? ¿Qué desafíos te ha tocado enfrentar desde el punto de vista de esta mirada, ¿cierto?, de riesgo. Claro. Mira, lo primero yo diría que fue definir una estrategia de qué proyecto íbamos a abordar. Ya, Primero estoy hablando del punto de vista de riesgo, es decir, oye, la empresa tiene una cartera, un portfolio de 50 proyectos, es imposible que participemos en todo, ¿ya? sí, Entonces, lo primero era definir, ¿cierto?, en qué tipo de proyectos, con qué características íbamos a participar. Eso era lo primero. En ese sentido, la decisión que tomamos fue definir aquellos proyectos que estaban relacionados con digamos, con el objetivo estratégico de esta compañía, ya definir ya ya, cuáles son los objetivos ujú, estratégicos, ¿cierto? Y de ahí definir, ¿cierto? Ahí hicimos una mezcla, en realidad, cuáles son los activos de información que la empresa más custodia, qué es lo que más cuida de sus clientes, tales activos de información, ya. ¿Qué proyectos tocan esos activos de información?
Entonces, esa fue como la mirada. Entonces decía, Ah, este proyecto tangencialmente va a decir, ¿sabes qué? Tengo que modificar o voy a pasar cerca de este campo y ahí puede haber un riesgo. ujú, Esa fue la perfecto. mirada, ¿ya? Esa fue la mirada que definimos en un principio para definir ya del portfolio proyecto, nosotros nos vamos a focalizar en 2 proyectos. Eso fue lo primero. Lo segundo fue definir, ¿cierto?, qué capacidades o qué necesidades de skill o habilidades necesitaba el equipo que iba a revisar que los riesgos estuvieran bien identificados, bien ubicados, bien evaluados. Entonces, por Ujú, ejemplo, volviendo a la situación anterior, ¿cierto? Oye, ¿qué necesitamos? Gente que sepa seguridad de la información, que esté certificada en ISO 27001, que sepa PCI, por dar un ejemplo. Entonces, ahí ya, definimos cuál iba a ser un poco, ¿ya? Y tercero, o sea, ahí definimos, ¿cierto?, cuál iba a ser las necesidades. Y tercero, y que fue también un punto de aprendizaje fuerte, definir, ¿cierto?, cómo estaba definido el gobierno de este proyecto. Es decir, el gobierno de este proyecto considera comités operativos, tácticos, steering committee, ¿cómo se llama? El comité de operación de tecnología, presentar al directorio, etcétera. Entonces, ya, entender, ¿cierto?, cuáles eran las instancias, quiénes participaban y en qué instancias íbamos a participar nosotros, tanto como riesgo como auditoría. Entonces, ahí definíamos perfecto. el comité de riesgo, el comité, por ejemplo, el comité de seguimiento del proyecto, que es, no sé, es lo típico, quincenal. Entonces, cuando Ajá, íbamos a participar quincenalmente, que nos incluyeran en el proyecto, que nos incluyeran ya, en el proyecto, ¿cierto? Que nosotros participáramos, pero con una mirada no de toma de decisión, ojo, no con la toma de decisión, sí, sino con, visto desde el punto de vista del asesor, que efectivamente podían ver cosas que, o podíamos ver cosas que nadie más estaba viendo, o cosas que de repente identificaban otras áreas, pero no tenían el arbolito que le diera la sombra necesaria para presentar ese problema. Por ajá, ejemplo, una vez nos pasó, que yo la encuentro que nunca pensé que iba a pasar, pero bueno, en un proyecto X está definido, ¿cierto?, que se tienen que crear cuentas de clientes. ya, Estas cuentas clientes obviamente tienen que ir asociadas a un campo de un root, ¿cierto? ujú, Pero resulta que nos pasó que el proveedor, que era extranjero, no era chileno, no entendía el concepto del root. Entonces no quería poner el root. Oye, decíamos, pero es ya, imposible que esta opción no vaya el root si es el identificador. Entonces ahí el oficial de seguridad de la información de esta empresa me fue a pedir ayuda. Yo en ese tiempo estaba en auditoría interna. Entonces fue a pedir ayuda, Pablo, ayúdame con esto porque no me pescan. Entonces, oye, no puede ser. Entonces, ahí, bueno, nos metimos al mundo normativo, porque esta era una empresa súper normal. Entonces, había ciertas disposiciones legales por las cuales teníamos que hacer exigible el RUT. ya, Entonces, ujú, y ahí logramos apalancar, ¿cierto? Esta decisión, oye, tiene que ir un control de cambio y tiene que incluirse el RUT. No, que no está definido al principio. No, tiene que ir. O sea, que hay un tema normativo que está detrás. Porque ujú, claro, que este proyecto en el contexto estaba súper atrasado, entonces no querían meter más control de cambio, ¿no? El típico después lo vemos, después lo sí, arreglamos. Entonces, oye, no, si tiene que ir el root. Y al final logramos que efectivamente fuera. Eso ya, también. Y lo otro también, que también como experiencia ganada, que es bidireccional, que en los proyectos también es importante que las áreas de riesgo y auditoría sean vistas como aliados, porque al final te ayudan a conseguir cosas, uno, y dos, ¿cierto? Que te vean no como un impedimento, sino que te ayuden a ver cómo está avanzando el proyecto y el ejemplo que yo daba, perdón, ujú, ver cosas que efectivamente nadie más estaba viendo o cosas que se estaban quedando afuera en los temas sí, normativos. Es un tema súper, y sobre todo ahora, por ejemplo, con el tema de la ley de protección de datos, este son tema de es datos, súper importante. O sea, quién va a tener acceso, cómo va a ser el perfilamiento, etcétera, por ese lado. sí. No, yo te entiendo, Pablo, como a mí me ha tocado trabajar con las áreas de riesgo operacional en el fondo, o de riesgos no financieros, como muy de la mano en los proyectos, porque efectivamente yo siento que las personas que trabajan en esas áreas tienen efectivamente, es como si tuvieran un visor especial
porque a uno se le pasan muchas cosas, porque uno no está acostumbrado a tener esa mirada. Yo encuentro que, esta es una opinión, ¿cierto? Que creo que por qué de repente se puede ver a lo mejor a los equipos de riesgo operacional o de auditoría o de cumplimiento normativo, ¿cierto? A lo mejor que no los ven tanto como aliados. Creo que más que pasar por ustedes, ¿cierto? Por estos equipos, pasa también porque los involucran tarde en los proyectos. Entonces, cuando los involucran Claro, tarde, se ve como que, oye, viene esta persona de riesgo operacional, por ejemplo, y me levantó todos estos puntos, y yo tengo que hacer un control de cambio, nadie quiere hacer un control de cambio, etcétera. Y creo que por eso se puede dar un poco esa vista de que a lo mejor no los vean como aliados por el tiempo en que los involucran, que no es responsabilidad de ustedes cuando los involucran, sino de quienes están liderando el proyecto y armándolo, pero creo que es algo que me ha tocado ver. Yo no sé si a ti te ha pasado eso también. sí, claro, claro. Me ha tocado ver ese tema que efectivamente cuando... es que va muy asociado con el tema cultura. El tema cultura de Sí, una organización, ¿cierto? Si tienen integrado el tema de la cultura de riesgo, perdón, en todos los desarrollos, proyectos, nuevos servicios que se realizan, no es problema. Una vez, por ejemplo, una vez me tocó participar en alguna empresa extranjera, una empresa ya, afuera, que todo el marco de riesgo, gobierno, control interno, venía todo afuera, armado. ya, Aquí no se modificaba nada. Y ujú, bajo ese marco, esta era una institución financiera, y en esta institución financiera, producto nuevo que sacaba este banco, ya, producto nuevo tenía que pasar por el comité de riesgo operacional. Entonces, ahí, ya, por ejemplo, el comité de riesgo operacional era semanal. Yo creo que era una exageración, pero es mi opinión. ujú, Yo creo que era semanal, pero finalmente cuando ya pasaba todas las pruebas de TI, pasaba la certificación, pasaba por este comité y en el comité había un checklist. El comité decía, a ver, ya, pasó todas las pruebas, están todos de acuerdo, los comerciales están de acuerdo, sí, las operaciones están de acuerdo, sí, TI está de acuerdo, ya. ¿Están los procedimientos actualizados? Sí, está el cumplimiento, dio su ok desde el punto de vista normativo, que está todo ok, sí, listo, vamos. Y ahí recién ya. se parte, o sea, ahí recién se hacía el paso a producción. Pero Sí, era esta porque el marco de gobierno venía dado afuera. Si tú me preguntas de mí, yo creo que, bueno, era una institución financiera grande, pero yo creo que era toda la semana el comité de riesgo operacional, yo creo que era muy pesado. Pero bueno, había que hacerlo. Pero en otras empresas no tienen esta cultura. Entonces, lograr, ¿cierto? Cuando no es lo peor, o sea, es lo peor, me ha pasado que, por ejemplo, cuando ya el proyecto empieza con atraso, empieza con cosas raras, ¿cómo se llama? Control de cambio, alargarse, puta, perdón, y ahí justo te dice el comité o la instancia, la alta administración, el bueno, te dice, métanse, chuta, y no es muy agradable, pero hay que hacerlo. no, y ahí te Ahí te toca dicen, hacer, entre métanse no comillas, hay. el rol de policía malo, porque te están mandando a meterte en un proyecto que está incendiado en el fondo. Exacto, que te manden a hacer va a ir de bombero y sacar Exacto, sí. al pizarrón. Ahí hay que sacar gente al pizarrón y eso no es muy agradable. Entonces ahí hay que meterse, pero hay que meterse en tres ámbitos. O sea, por mi experiencia, Ya, lo que uno se mete es a ver costos, calidad de entregable y ya, plazo. Esas son las tres grandes variables, ¿cierto? Que uno tiene que revisar. Ahí después, digamos, uno va desmenuzando, pero hay que meterse a los centros de costos, ver la facturación, ver los avances, ¿cierto? Ver los avances, la calidad de lo entregable. Ahí también me ha tocado ver, porque se hacen las pruebas, ¿cierto? De los prototipos y resulta que no son lo que se esperaba, no son lo que se cumplen, se le dan por ok, se considera como un porcentaje de avance el proyecto, pero en realidad nunca fue. Entonces, todas esas consideraciones, para evitar eso, lo mejor es partir del principio, lejos, o sea, lo mejor es partir del principio y te integren a las mesas, pero siempre con una mirada asesor, no de toma de sí. decisiones. Y, Ujú, y ahí también toma harta relevancia el tema del governance, en el sentido que esté bien rayada la cancha de lo que hablamos recién. Existe un comité táctico, operativo, quincenal, steering committee, comité de operación de tecnología y directorio. Pero eso ujú, hay que ver la forma que esté rayada la cancha, cuál es la decisión que va a tomar cada uno y quién va a cortar y claro. aprobar.
porque también me ha pasado, ¿cierto? Que de repente hay que informar una decisión o algo que está malo y que va a impactar nuevamente al proyecto, y ahí le dicen, ya, que el auditor lo diga. Entonces, oye, no, pues el tema es tuyo. Tú eres el responsable de, yo te estoy diciendo. Entonces, todos esos temas hay que saber manejarlo, hay que manejarse políticamente, definitivamente. Sí, concuerdo contigo. A mí me ha tocado ver también que es como cuando hay definiciones que son complejas, como Ujú. con tanto proyecto de transformación digital, ¿cierto? Que está ahí que tiene riesgos y todo. En verdad siempre no, que lo defina riesgo operacional, es como la típica, cuando en verdad, cuando tú Claro. me dices, oye, es un rol mucho más de asesor y está bien, Ujú. digamos, porque las definiciones tienen que venir desde el negocio, tú puedes mirar, ¿cierto? Y decir, oye, es que por ahí no, veo que están estos riesgos, como evalúen otras alternativas, qué sé yo, pero, y levantar la mano, me imagino, dependiendo del poder que tenga el rol, ¿cierto?, en la organización. Pero pasa mucho que muchas veces más que como asesor, como dices tú, se confunde y se les entrega una responsabilidad mucho mayor y es como casi que esto no dijo riesgo operacional, así que estamos tranquilos con esta definición. Es como si les entregan esa responsabilidad de poder definir. Claro, y por eso es importante rayar la cancha lo que yo decía, que el rol de riesgo, control interno, auditoría es más de asesor, no de Uh -huh. intervenir definiciones, porque después definición, después llega a fallar, ¿a quién le van a echar la culpa? No, es que me lo dijo Claro, auditoría, no, es que me lo dijo riesgo. Entonces, ese es el punto focal, o sea, definir, ¿cierto? Asesorar, o sea, yo por experiencia, o sea, comité de auditoría comité de proyecto que iba, o reuniones quincenales de avance de proyecto que iba, salía la minuta, llegaba la minuta y lo revisaba al tiro, porque si no, de repente, compromiso, riesgo, auditoría, oye, no, pues aquí no me corresponde a mí tomar compromiso. Puedo decir definir algo, tal cosa. pero Claro. eso ya es responsabilidad de la línea. Exacto. Sí, a veces las empresas tienen distintos modelos de riesgo, ¿cierto? Como tú dices, de la línea. No sé si la audiencia estará tan familiarizada con las líneas de defensa, De- ¿cierto? Pero efectivamente riesgo actúa o auditoría, dependiendo cómo esté definido, actúan con un nivel más de asesor o de revisión, ¿cierto? Más que de definición, que son la primera línea los que están trabajando directamente en los proyectos, en este caso, digamos que a veces cuesta entender ese rol, no está tan claro en las organizaciones. no, de hecho, me estaba acordando de una situación que viví fue como después de la pandemia, creo, una empresa aquí, ¿Ya? que en esa empresa, normativamente se le exigió que tenía que haber un procedimiento de, digamos, cuando haya un proyecto, ¿cierto? ¿Cuáles son las etapas? ¿Quién interviene? ¿Cuál es la documentación? O sea, más que la documentación, ¿quiénes son los responsables? ¿Ya? Uh -huh. Entonces, se hizo un procedimiento. Y ese procedimiento había que sacar la firma, ¿cierta? A todos los involucrados. Entonces me lo pasaron a mí y me dijeron, yo estaba en auditoría interna. Entonces me dijeron, ya Pablo, aquí tienes que firmar. A ver, le dije, ¿cómo voy a firmar aquí? Pues yo no tengo nada que ver. Y me pongo a revisar el flujograma que habían hecho que lo he hecho operaciones. ¿Ya? Que ya, que se hace un requerimiento, se desarrolla, certificación. Y antes paso producción, tenía que tener el visto bueno final de auditoría. Oye, si nosotros no tenemos, auditoría Mira, no tiene nada que ver. No, yo me exacto. levanté la mano al tiro, pues no firmé nada. No, dije, usted yo no tengo nada que ver aquí. Para que quedara clara, quedara claro. ¿Y por qué era claro? Porque no querían asumir la responsabilidad si cuando pasara a producción había algún problema, ellos ponen la cara. Y ponían Claro. a uno ahí al frente. Entonces, no, nosotros no lo aceptamos. No, y está bien. A nosotros en este podcast escuchan hartas personas que trabajan en proyectos y es importante entender un poco esta como, entre comillas, segregación de funciones, en el fondo como división de roles, por llamarlo de alguna manera, y Ujú. entender bien que efectivamente las áreas de riesgo operacional o de auditoría no están en la primera línea y no firman pasos a producción ni nada. Lo que pasa es que de repente hay proyectos que son muy a lo mejor más complejo, ¿cierto? Y se trata como de buscar más compañeros para asumir la responsabilidad muchas veces
producto también desconocimiento de las normas que tiene o de las políticas que puede tener una organización en ese Claro, sentido. Oye, así es. Pablo, Claro, en ese sentido, por lo menos la industria. Disculpa, no, no, dale. solo para cerrar, lo que hace que en la industria que uno se maneja va a depender mucho. Por lo menos yo que he estado siempre más metido en el mundo financiero, hay normas específicas para eso. Entonces, igual, eso te apalanca, pero no Ajá, es garantía de. Igual hay empresas que ven, o sea, tratar de armarlo, es que al final, como que todo se lo delegan bueno, tú lo has visto, todo se lo delegan al PMO, entonces el PMO, de repente el PMO está muy hundido abajo en una compañía y el PMO no tiene el peso o no tiene la visibilidad para alcanzar a gritar lo suficiente. Entonces, ese tema también es súper importante, ¿eh? O sea, por lo menos yo como riesgo y auditoría, apoyarse, apalancarse en el PMO, pero siempre y cuando el PMO tenga visibilidad. O sea, se ve exactamente. ahí la línea de flotación que esté arriba. No, completamente. Yo, o sea, yo veo mucho que las áreas de riesgo y riesgo, auditoría, PMO, van muy de la mano, digamos, porque se preocupan también del proceso, de cómo se está realizando el proceso, las PMO sobre todo, en el fondo, pero se Claro, apoya mucho con riesgo operacional para ver las políticas, etcétera, que están en juego ahí en una compañía, digamos. claro. Oye, Pablo, y preguntarte, de tu experiencia, como, ¿qué errores a ti te ha tocado ver, cierto, en proyectos que relacionados, por supuesto, con riesgo operacional, de cómo se trabaja, cierto? ¿Qué te ha tocado ver? ¿Qué se pasan por alto los equipos de proyecto de repente cuando están trabajando en proyectos? Desde el punto de vista de ¿Sabes? riesgo, de auditoría. Sí. Mira, lo que yo he visto, yo diría que van más relacionados con el gobierno. Lo que hace que en el mundo de ¿Ya? la definición del scope, cuando tú estás definiendo el proyecto, el inicio, el gobierno de cómo vas a realizar eso es fundamental. O sea, lo que les contaba recién, me ha tocado ver proyectos en la cual necesitamos una PMO. Ya, chuta, ¿quién es PMO? Ahí tenemos el PMO hundido sin despreciarlo, pero es lo que pasa, No, que no, sí, no tiene sí, suficiente visibilidad. Hay de empresas que el PMO depende secretario, del gerente general, claro, sí. o cómo se llama el PMO, ¿cierto? El PMO en una empresa me tocó ver que dependía de finanzas y era jefatura. Entonces, cuando empezaron a saltar los tapones, como se dice, ¿cierto? Empezaron a ver los problemas. Claro, uno empieza a gritar, pero pucha, no es muy, ¿cómo se llama? Recomendable a esa altura. Eso es uno. Lo segundo que también me ha tocado ver, cuando uno va avanzando en el proyecto, en los proyectos, y el proyecto por ese motivo se atrasa por calidad, precio, todo lo que tú quieras, el cambio de enfoque y proyecto, me ha tocado ver unos proyectos que desgraciadamente terminan en cualquier cosa. Entonces, no sé, Ah, estáis practicando, o sea, por darte, me tocó ver un proyecto que partiste con la típica cascada, después te fuiste a Agile, y después, no, saquemos solo ¿cómo se llama? El producto mínimo viable, saquemos eso, ¿no? ajá. Y sale cualquier cosa. Me ha tocado verlo. Ujú. A mí también. Me ha tocado verlo. Lo otro también, la etapa de las definiciones de los requerimientos funcionales. El tema de Ya, los requerimientos funcionales, de repente hay empresas que, sobre todo las empresas muy normales, que los requerimientos funcionales tú lo levantas, o la empresa, la levanta en función de la CIS, cómo tú lo estás haciendo actualmente. Pero después cuando claro. lo quieres llevar al QB, no haces innovación en el sentido, oye, pero yo lo llevo 20 años haciendo de esta forma, pero como soy una empresa normal, tengo esta normativa. Esta normativa conversa con la forma que lo he estado haciendo 20 años y créeme que me ha tocado ver que estaba mal. Ahí esos 20 años se hizo de una forma X que no era la que correspondía. Entonces, esas cosas como dar por sentado que la forma en la cual tú lo llevas haciendo es la correcta, Ujú. como se llama, no la adecuada. Y lo otro también, el seteo ¿cómo se llama? El seteo eso es el nombre, de las expectativas. De las O expectativas, sea, que ya. la gente, claro, que uno espera que el sistema, uno aprieta un botón y haga todo, todos sabemos que eso no va a pasar.
Ujú. Entonces, que la gente al final se empieza, los equipos, ¿cierto? Los que están trabajando en la parte funcional, los que están haciendo el desarrollo, finalmente terminas haciendo una máscara y por detrás, ¿cierto? Está corriendo algo en paralelo. Entonces, y eso finalmente te va pegando en la moral de la empresa. A ver, el tema de la moral, bueno, el tema de la moral cuando empieza a crear una organización, al final uno trabaja con personas. Entonces, el tema de la gestión del cambio es súper importante. O sea, cómo se involucra el área de gestión de cambio en el proyecto y en qué momento. No digo que sea en el momento cuando te traen el caso de negocio y uno define, ¿cierto?, quién va a ser el proveedor, el implementador que te va a desarrollar el sistema, pero también, ¿cierto?, y de la mano, porque sobre todo con estos proyectos de transformación digital que están ahora, que usan la inteligencia artificial, que está bien, que se busca hacer más eficiencia, que está bien, pero el tema que lleva la variable o la condición que las personas piensan que, y es probable que ocurra, que se van a quedar sin trabajo. Entonces la gente igual tiene miedo a eso, qué va a pasar, qué es lo que va a venir, eh, tengo el trabajo asegurado, no tengo el trabajo asegurado. Me ha tocado ver que, por ejemplo, una empresa X que tuvo un proyecto muy grande de transformación que desgraciadamente no resultó, ¿ya? Por todas estas variables que hemos conversado antes, fue una suma de cosas. Ujú. Pero claro, resulta que el proyecto no resultó y el área operaciones y TI se separó en dos ámbitos. Entonces Ya. se separó en el ámbito de cierto, de dar la continuidad a la operación y otros los que están Ujú. metidos en el proyecto. Claro, entonces, para dar continuidad a la operación, trajiste gente de afuera, contrataste a plazo fijo, un proveedor externo y ya más o menos cubriste el headcount que necesitáis para cubrir la operación. Pero ¿qué haces con el resto de la gente? La gente que no, que está metida en el otro proyecto, que tiene una promesa de que hoy van a participar en un proyecto innovador, cual va a ayudar a la compañía y la compañía poco menos que va a flotar, ¿ya? Y resulta que el proyecto se cae, ¿y qué haces con esa gente? A mí me toca verlo, Claro. ¿no? O sea, te estoy hablando con cargo de subgerente, que, oye, ¿qué hago? ¿Para dónde miro? ¿Qué hago? Sí, Entonces, sí. y eso después permea para abajo, o sea, es imparable. Entonces, por eso el tema de gestión de cambio, yo no soy experto en esa materia, pero lo que he visto, y en mi opinión, Ujú. que claro, se apuntan a cuáles son las grandes ventajas que va a tener el sistema para la compañía, pero no lo veo asociado a cuáles son las ventajas o oportunidades que me van a tener a mí en la compañía. Por ejemplo, ya con el nuevo Ah, sistema a lo mejor ya no necesito, ya no puedo estar en operaciones, pero me puedo transformar o innovar y ujú. cambiarme de área, pero para que la gente lo vea más como una oportunidad que una amenaza. Porque al Claro. final se permea y eso afecta a la moral de la compañía. No, completamente. No, completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Está siempre asociado la transformación a la disminución de HH de alguna manera, como es una relación directa que muchas personas sacan por conclusión y porque no se gestiona tampoco la transformación de las personas de acuerdo a las nuevas capacidades que va necesitando la organización también. Así que estoy en línea contigo en ese sentido. Claro, y resulta que hay gente que dice, oye, por decirte algo, sabes que para explorar el, el nuevo sistema, para poder trabajar con las bases de gestión que se van a generar, necesito saber Python, que es lo que está ahora bien en boga. Entonces, Ujú. chuta, ¿y cómo me van a mandar un curso? ¿Me van a mandar un curso? ¿Me lo pago yo? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces la gente se empieza a pasar todos sus rollos, pues. No, claro, o sea, completamente. Oye, Pablo, y ahí preguntarte un poco como gestión de expectativas de los stakeholders. Por ejemplo, cuando alguna vez te ha tocado, ¿cierto?, este rol de bombero que comentabas hace un rato atrás de cuando te piden meterte en un proyecto, porque el proyecto en el fondo está teniendo un resultado quizás que no es el esperado. Eh, ¿Cómo te toca qué experiencia te ha tocado ahí a lo mejor gestionar a las personas, las expectativas de las personas que están trabajando en el proyecto, que saben que algo no anda bien, a lo mejor de la línea ejecutiva que te pidió meterte, ¿cierto?, en un proyecto? ¿Cómo te toca gestionar las expectativas ahí? De los distintos, porque eres como el jamón del sándwich, estás como al medio, entre comillas. Claro.
Mira, lo que pasa ahí es que hay que tener una vista completa. Es decir, es súper importante tener claro cuáles son los stakeholders del proyecto. Entonces, Ajá, obviamente, por el rol que tiene uno, te lo va a pedir el directorio, te lo va a pedir el gerente general. Y ahí uno exacto. tiene que tener la claridad, ¿cierto? Que sí o sí, como se dice en el mundo de auditoría, vas a tener que sacar a alguien al pizarrón. Ahora, por suerte, a mí mi experiencia, por lo menos mi forma de ser, que yo siempre he tratado de ser, no me gusta ser la forma del auditor más antiguo, de que va el que te pega con el palo. A mí me gusta Con la más regla en lo las que una vez manos. alguien me dijo que con la regla en las manos, claro, me gusta más el enfoque del auditor, que una vez me lo dijo alguien, que el auditor que pega con mano y hierro, pero tiene un guante alrededor, un guante sea que te hace más suave el golpe. Ajá, Entonces, si bien hay que ser duro, hay que primero conversar con todas las áreas involucradas. O sea, mira, el proyecto está atrasado, cuáles son las causas, la casuística, por lo menos me gusta hacer harto ese análisis, de por qué se está produciendo esta situación y la persona que en final va a ser el responsable, oye, yo tengo que ir ujú, al comité y tengo que ir a decirle A, B, C, para que tú sepas que estemos alineados, cuál va a ser tu respuesta o no tienes respuesta. Y obviamente, si detecto que la situación es de un jefe en particular del proyecto, igual voy a ir a conversar con el jefe, o sea, para que esté ya, claro. informado. Si tampoco se trata de sacar a alguien al pizarrón y que no esté al tanto. O sea, al final la idea es alcanzar los objetivos y que la compañía avance. No Ujú, es acusar por acusar. ¿Sí? Aquí la claro. idea es, cierto, encontrar cuál es la casuística y ver si tiene solución. Porque hay veces que realmente cuando uno empieza a escarbar llega a la altura que me ha tocado verlo, ¿cierto? De proyectos que uno decía, tengo un avance del 50% y tiene el 10%. Entonces ahí ya cambia Claro. la cosa. Eso, con respecto a, como a estas situaciones, ¿cierto? Cuando uno ve que un proyecto fracasa, ¿no? Como que me imagino que te ha tocado ver casos así. Como, Sí. ¿por qué tú crees que los proyectos fracasan de lo que te ha tocado ver? Porque no hay una comunicación adecuada para arriba. Si tú me preguntas, yo creo que es el gran punto. Es el ¿Ya? gran punto de cómo fluye la información hacia arriba, con Ujú, qué nivel de detalle y que esto no genere las alarmas correspondientes. Y para esto es fundamental tener un PMO, ¿cierto? Sea, que tenga la mayor visibilidad a nivel gerencial y lo más independiente. Me ha tocado ver empresas, ¿cierto?, que tienen grandes proyectos de transformación y contratan a una empresa externa, como PMO, claro. que no conozca a nadie, Sí. que es una Sí. alternativa, ¿ya? Yo encuentro que ese es un De error hecho, por ejemplo, garrafal, como porque oye, que contratar a uno de por el afuera. conocimiento, Exacto, ¿sí? porque no, o sea, piensa Sí. tú que traes a alguien de afuera que Ujú. va a tener que hacer seguimiento y revisar y a lo mejor le va a tener que ir a preguntar a un gerente. Primero, no entendís la cultura de la organización, no sabéis cómo Sí, moverte. Cuando traía un PMO así, para mí un PMO secretario, minutero y sería, pero no para gestionar, buen punto, digamos. ¿ah? No lo he visto así. O sea, al menos esa es como mi No, buen opinión, punto. como, ¿mm? Sí, es que me ha tocado ver de las dos formas. Me ha tocado ¿Ya? ver en un proyecto A X ver, que fracasó, que había un PMO externo y este PMO era un secretario, un ya, escribano, no era más que eso. sí, sí, Y en otro proyecto me tocó ver que un PMO, que trajeron un PMO externo que el gallo se metía. Hay ya, de todo, po. Entonces, ya, vale. pero Ujú. el otro tema importante es lo que te decía, cómo ver la lógica de cómo fluye la información. Como parte de Ajá, auditoría, como, bueno, auditoría interna tiene acceso a todo, nosotros hacíamos el tracking, es decir, ya, en el comité táctico o en el comité operativo, el que se hace toda la semana, se tomaron tales decisiones y se identificaron tales riesgos. Ya, después el comité quincenal se reportaron, sí, no. Después en el comité de operación de tecnología se reportaron, sí, no. Después vamos al siguiente nivel, que al directorio se reportaron, sí, no. En el fondo, viendo
el flujo completo de la información, que los directores estén alineados, porque también uno en su rol, cuando la alta administración te pide a ti, dame tu opinión o revisa, yo tengo que sustentado. Entonces, No, obviamente claro. una de las formas de decir, oye, ¿sabes que a usted le está llegando correctamente la información? ¿O no le Ujú. está llegando correctamente? O en alguna parte entre medio de la cadena se perdió la información o aplicaron demasiado resumen, no sé, pero en el fondo hacer el tracking y ver el flujo que sea el correcto y el adecuado. Ujú. Ya, perfecto. Y Pablo, ¿y qué recursos, ya sea libros, podcasts, herramientas, metodologías o marcos de trabajo, tú recomendarías a las personas que trabajan en proyectos, ¿cierto? Desde tu mirada. Mira, bueno, está el TMBOK, ¿cierto? Que tiene su apartado propio de la parte de gestión de riesgos, pero hay un documento Ujú. muy bueno que es ¿Ya? del DIR, D-I-R estándar, que es ¿Ya? del Instituto de Auditores de Alemania. ¿Ya? No lo La había última escuchado. actualización en 2019 es de gestión de riesgo y auditoría en proyectos. Espectacular. Ah, mira. Ese documento es súper claro, es súper práctico, habla de cómo gestionar los riesgos, habla de ¿cómo se llama? La responsabilidad y la accountability, cómo participa lo que hablamos de cada línea de defensa, las tres líneas, qué tiene que Sí, hacer cada línea. Y te lo explica ese documento. Es súper bueno. El DIR se llama. El DIR de mira, no gestión lo del había proyecto escuchado del nunca. Instituto de Ya. Auditores de Alemania. Yo un día buceando por internet lo encontré y lo de hecho, la primera versión lo vi el 2010, el 2012, y de ahí ha ido teniendo actualizaciones y muy bueno. Por lo menos a mí me gusta aplicarlo ese. Y ahí las Big Four en general tienen, solo googlea, tienen algunos documentos los cuales te explican cómo evaluar riesgo en proyecto, cuál es la mirada, y básicamente todo te apunta al mismo tema, accountability, responsabilidad, visibilidad. Ujú. Perfecto. Y Pablo, si, ¿qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, que esté gestionando proyectos, trabajando en proyectos? ¿Qué consejo le darías desde tu mirada? Mira, y una situación real que me pasó, ¿eh? ¿Ya? Que cuando, a ver, depende, ¿cierto?, la cultura de cada compañía, pero que si no ven respuestas, o sea, si encuentran que hay un problema y ese problema, por ese motivo, la gente que está más arriba, no quiere informarlo, no quieren subirlo, no quieren exponerlo, busquen aliados en otra área. Yo te digo, a mí, en una empresa en la cual yo trabajé mucho tiempo, la gente que trabajaba en proyectos me iba a hablar. Me decía, Pablo, sé que tenemos este proyecto, quizás tenemos este problema en un proyecto y no lo quieren mostrar. Y la Ajá, gente, por el rol que tiene uno y porque la gente te tiene confianza, es lo que te decíamos, de los cuales son los grupos de interés, y saben que uno lo va a hacer no en el sentido de, él me dijo que el proyecto está mal, a él rájenlo. No, hay que tomar no, esa claro. información, saber ocuparla, saber publicarla y saber transmitirla. Pero básicamente eso, o sea, siempre tiene que haber alguien más que te pueda apoyar, alguien Ajá, que te pueda ser oídos, en el fondo, alguien que te pueda escuchar y darte algún consejo. Y por último, uno le prende la alarma que, oye, no es tan, llevamos un 30% de avance, no es tan real. Yo creo que es uno ya. de los principales temas, que haya confianza. Ajá, Y eso también va muy relacionado con lo que tú dices, Lucía, que en el fondo, si traes un PMO de afuera, alguien que no conoce la cultura y nadie lo conoce, nadie va a ir a decirle, oye, este PMO, oye, ¿sabes qué? Tú estoy reportando un avance del 40% no real, estos son los problemas, etcétera. Mientras si tú tienes a alguien de adentro o tienes a alguien que te puede apoyar y te puede apalancar, es una buena mirada. Yo creo que eso, o sea, no cerrarse al universo del proyecto, no cerrarse al PMO, sino ver otra alternativa de gente con la cual uno puede tener la confianza, ¿cierto?, de poder transmitirle sus inquietudes, riesgos, ¿cierto?, cumplimiento, auditoría. O sea, todo lo que se conoce como una segunda línea, para eso están, para asesorar y apoyar. ajá.
Buen consejo también, buen consejo. Sí, Pablo, y ahora preguntarte un porque al poco, final, sí, te escucho. Sí. no, que me estaba acordando que en algún proyecto mi ¿Mm? oficina de subgerente de auditoría parecía, ¿cómo se dice? Consulta de psicólogo. ¿Psicológica? Sí, me imagino. Porque iba Sí. harta gente iba gente a conversar conmigo, me veía, no, Pablo, te quiero contar algo que vi, que no me gusta, ya conversemos, dale. Oye, pero eso es súper bueno, porque como PMO también me ha tocado pasar por lo mismo en ese sentido. Como yo siempre hablaba de que uno siempre tiene distintos gorros que se pone, como distintos sombreros, Claro, dependiendo de la audiencia con la que tienes, a quién está escuchando, y efectivamente a veces a uno le toca colocarse el sombrero de psicólogo, ¿no? Como de, de- de escuchar, de aconsejar también y de escuchar de repente solo escuchar un poco las penas que pueden estar pasando las personas en los proyectos, sobre todo porque los proyectos uno trabaja súper bien, termina el proyecto, se saca la foto y todo, pero todos sabemos que detrás de esa foto de término y de éxito hay historias de sangre, sudor y lágrimas de detrás, digamos. sufrimiento. Claro, así es. Exactamente. Pablo, te quería preguntar un poco hoy día como tú, no sé, por ejemplo, viste que Scrum, ¿cierto? Está ahí teniendo su como no sé si su inicio, pero su entrada, ¿cierto? En las auditorías, desde el punto de vista Sí, de proyectos, ¿cierto? ¿Tú ves alguna tendencia que esté emergiendo como, o alguna innovación? ¿Qué estás sí. viendo tú? Lo, lo que pasa es que hay una tendencia a nivel mundial, de hecho hay certificaciones, yo estoy certificado, en ¿Ya? aplicar metodología Agile, ¿cierto? En el mundo de auditoría interna, que es lo que básicamente te dice que te genera un mayor, y que lo encuentro súper bueno, un mayor relacionamiento con las áreas que uno audita, ¿ya? Entonces, por ¿Ya? ejemplo, uno define cierto, tu sprint 0, tu sprint 1, ¿cierto? Que vas a ir revisando en forma periódica, cuál es tu alcance, defines tu Canvas, ¿cierto? Qué es lo que vas a revisar, cuáles son los riesgos, cuáles son los controles, y eso te genera una mayor visibilidad del punto de vista de la contraparte con el auditado. Más allá de un proyecto de tu área de operaciones, comercial, etcétera, te genera un mayor relacionamiento, porque te pones meta. Entonces, el sprint Ujú. 1, tú quieres revisar cuáles son los controles más críticos que los quieres hacer en la primera semana, por lo cual tú necesitas que tu contraparte te entregue la información, que haya reuniones de avance, ¿ya? Eso genera un mayor relacionamiento con la área auditada y te genera mayor velocidad. Te genera mayor velocidad con la área auditada. Aparte que al final, al generar un backlog, ¿cierto? De una empresa tiene 50 procesos y tú vas generando tu backlog de esto lo voy a revisar hoy y esto todo queda pendiente, con el Ujú. dinamismo que existe hoy, tú sabes que lo que tienes, por ejemplo, un sistema X que tú lo quieres revisar y está en el backlog, hoy sabes que hubo un incidente, por lo tanto, tú tienes que cambiar la prioridad, entonces cambia esa prioridad, este sistema X lo sacas del backlog y ya lo empiezas a auditar bajo esta metodología. La idea es Ajá. hacer iteraciones más cortas, no tener una auditoría que dure 2, 3, 4 meses. Ese es el enfoque. Interesante, Y a la vez, sí, interesante eso. es súper bueno. Sí, a mí, por ejemplo, cuando yo hice la certificación, me costaba verlo, o sea, lo veía bien en el mundo de operaciones, lo veía bien en el mundo TI, en el mundo inversiones, mesa y dinero, que decía, ¿y esto cómo lo aplicáis en sucursales? Y en realidad es como que tuve mi choque cultural, pero si la sucursal es como más estándar, y en realidad se puede hacer. Porque al final uno puede estratificar las sucursales, si sucursales grandes, chicas, riesgosas, no riesgosas, que hayan fraude, que no hayan fraude, entonces ahí tú puedes ir, ¿cierto? Como customizando la metodología ya que vayas a aplicar en sucursales grandes con unas chicas. Mira, muy interesante la aplicación en ese sentido. Sí, 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 la industria financiera ha sido bien pionera en aplicar esta metodología. Bueno, y fue por lo menos para mí una
cosas buenas que hice durante la pandemia, cuando uno está encerrado, ¿qué hago en las tardes? Y justo eh, tomé un curso, una certificación y lo aprendí, súper bueno. Y después llegué con la novedad a empezar a aplicarlo. No, muy interesante, como muy interesante. Sí. Pablo, cuéntame, ya para ir cerrando, cuéntame cuáles son tus próximos pasos hoy día, ¿cierto? Cuéntame un poco hacia dónde va Pablo Cuevas. En este momento, mira, yo me encuentro en periodo de transición laboral. Así que estoy evaluando alternativas, pero también estoy evaluando emprender, ¿eh? También lo estoy viendo, ¿cierto? Que en el fondo, viendo qué espacio hay, qué necesidades hay en las compañías, cómo poder uno ofrecer. Y lo que, claro, la tendencia es la inteligencia artificial, pero esto lleva también mucho riesgo. O sea, tú lo ves, la cantidad de riesgos que hay y los estándares que han salido. Por ejemplo, ahora yo estaba estudiando harto la ISO 42001, que es la de gestión de riesgo para inteligencia artificial. En mi último trabajo, una de las últimas revisiones que hice fue un tema de una empresa que nos externalizaba ciertos servicios que aplicaban en RPA, y te das cuenta que efectivamente es un mar de cosas que nadie ha considerado. Por ejemplo, ¿cuál es la definición de una compañía frente a la inteligencia artificial? La empresa tiene claro, ¿cierto?, cuáles son las herramientas o software que estamos utilizando basadas sobre inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable? Si esa herramienta toma algún tipo de decisión, ¿quién verifica que no tenga sesgo? El gran tema de inteligencia artificial. Entonces tú te Ajá. empiezas a dar cuenta que hay un mundo que no está cubierto. Por ejemplo, lo que decía, les contaba de proveedores. Claro, tú hay un proveedor que te está ofreciendo, hoy yo con un RPA te voy a revisar tal documentación. Ya, pero y tú vas a ver el contrato con el típico proveedor, las cláusulas, las típicas de auditabilidad, de confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Ya, ese es como el estándar. Uno se pone a pensar, oye, pero ¿y si hay algún problema de sesgo y si alguien me discrimina? ¿Quién es responsable? ¿El contrato que tengo en error lo cubre o no lo cubre? ¿O soy yo que tengo que asumir? Si soy yo el que tengo que asumir, yo como empresa, ¿qué posición tengo al respecto para poder decir, ¿sabes qué? Me tengo que preocupar de esto. ¿Y quién va a ser el responsable de la empresa? Es un gran tema. El tema de la ley de protección de datos es un monstruo. Es un monstruo. De hecho, yo no lo tengo claro, pero la ley te habla que tienes que tener un responsable de protección de datos, y yo pienso, es el mismo que el CISO, que el oficial de seguridad, no es el mismo. Hay como un mundo de definiciones, y volvemos a lo que conversamos al principio, que en un proyecto en que tú vas a modificar datos, ¿cómo te pega esto? El mismo tema de la ley FinTech, la finanza abierta, que hay de compartir información, se te cruzan los tres mundos. No, sí, viene todo industria, un reto industria, y que efectivamente las empresas tienen que estar preparadas, porque al final unos dicen, no, yo tengo recuperacional, tengo un enfoque A. El CISO dice, tengo el enfoque B. El que hay en inteligencia artificial, tengo el enfoque C, del punto de vista de cómo voy a gestionar los riesgos. Pero al final, yo por lo menos, ahora que tengo un poco más de tiempo, me he metido a estudiar y todo, al final te das cuenta que es un solo enfoque, que en el fondo hay que buscar las variables, ¿cierto?, que te permitan utilizar un solo enfoque para Ya. poder cubrir todas estas necesidades de evaluar riesgos e identificar los controles necesarios. No, Eso. temazo, Pablo, lo que estás comentando al final. Sí. Yo creo que eso le puede pegar mucho a los proyectos, porque en el fondo hay que empezar a considerar nuevos actores, nuevos Claro. criterios, nueva información, nueva normativa, en el fondo, que le va a pegar a muchas áreas, a muchas empresas, digamos. No solo de repente uno piensa en el mercado, las empresas de la industria financiera que están más reguladas, ¿cierto? Pero esto da para mucho más. Porque es un tema súper importante. O sea, la custodia de la información y el uso ético de la información. ¿Cómo voy a capacitar yo a mi personal
en el uso de la información. O sea, yo como empresa permito que mi gente utilice Copilot, ChatGPT, lo ocupen en la empresa. ¿Para qué lo van a ocupar? ¿Saben que lo pueden ocupar? ¿Saben que pueden subir información? Todas esas variables hay que despejarlas. No, claro. No, claro, completamente. Pablo, te quiero dar las Eso gracias pues. te quiero dar las gracias por animarte a participar y que grabáramos un No, episodio gracias a para poder ti por la compartir tu invitación. experiencia. No, Así gracias que a ti por la invitación. Son temas súper... A mí me gusta mucho compartir experiencia. No me las sé todas, pero ya con los años de uno ha vivido de dulce y a gras, por lo tanto es importante compartir experiencia y que más gente se anime a compartir la suya, ¿cierto? Para poder todos ir avanzando hacia un sentido común. eso es lo que busco con este podcast, en el fondo, que otras personas puedan escuchar estas experiencias, ¿cierto? Y les sirva de aprendizaje o de repente están pasando por una situación similar y que no son los primeros ni los últimos que les va a pasar algo en un proyecto, ¿no? Es verdad. Hoy felicitarte a ti por esta iniciativa, la encuentro súper buena, súper buena. Muchas gracias, Pablo. Así que así vamos cerrando este episodio y agradecerte nuevamente por compartir tu experiencia. Yo espero que a todas las personas que van a escuchar este episodio les sea de mucha utilidad. Si les gusta el episodio, compártanlo, sigan nuestro podcast y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, Pablo, que estés muy bien.